Hola, hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, activen sus reacciones. Si se me está escuchando bien y todo se presenta correctamente en pantalla, por favor, tengan la bondad para saber de que todo fluye de la manera normal, deseable. Muchísimas gracias, Justin, Fagison, Saula, muchas gracias. Ok, Brittany. Listo, es lo que más o menos alcanzo a leer. Ok, muchísimas gracias con todos. Bien, iniciamos entonces. Ya saben que no hay mucho tiempo, ¿verdad? Solamente 30 minutos tenemos, menos de 30 minutos ya, para terminar esta última clase ya de supletorio, la segunda y última clase. Listo. Ya saben que para esta materia ustedes deben de tener a la mano calculadora, lápiz, cuaderno y todo para que vayan haciendo anotaciones y en sus dispositivos tomar las capturas de pantalla necesarias como para poder comprender un poco mejor en caso yo haga cambios de pantalla, ¿verdad? Porque normalmente vamos a estar sujetos a este tipo de situaciones. Bien, listo. Desactivaré entonces mi cámara para que fluya un poco mejor la información y voy a proceder a compartir mi pantalla completa para que se haga más fluida esta clase. A ver, listo, estamos por aquí entonces. Voy al examen de prueba. Ok. Fíjense que nos habíamos quedado en este detalle, ¿verdad? No voy a abordar el tema anterior, pues no hay tiempo. Aquí esta parte, recuerden que van a tener un ítem similar al de aquí, en donde vamos a trabajar sobre los conceptos del sistema solar. Ya, los límites del sistema solar, ahí está el cinturón de Kuiper, está la nube de Oort, está los planetas enanos. Entonces, estas son las definiciones, luego ustedes van a tener que relacionar cuál de ellas corresponde a cada una de esos conceptos, ¿verdad? A cada uno de esos conceptos. Luego aquí tendrán que elegir alguna de las alternativas que ahí aparecen. Listo. Vámonos entonces a la parte medular, que es la ley de Ohm. Circuitos en serie y circuitos en paralelos. Entonces, esta gráfica la vas a tomar como referencia y el enunciado a continuación y vas a responder a los ítems 6, 7, 8 y 9. Mira, 4 ítems más sobre este tema. Fíjate que ya tienes dos temas muy importantes. El que vimos la vez pasada, que se trataba sobre el MRU, el MRV y el MRUR. Perdón, el MRV que se subdivide a su vez en MRUA y MRUR, ¿verdad? Y ahora te presento la ley de Ohm, circuitos en serie, circuitos en paralelos, en donde vas a tener también 4 temas o 4 ítems que resolver. Empezamos entonces, sin pérdida más de tiempo, con el primero, en este caso el ítem 6. Fíjate, el ítem 6 te dice, la intensidad de la corriente que pasa por R2 y R3 es R2 y R3, fíjate. Para resolver este problema, tú tienes que saber qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo. Vámonos entonces a la identificación del problema, ¿ya? Voy a ver si puedo copiar esta partecita. Haz captura de pantalla sobre esta imagen de aquí. Quiero que la mantengas en tu dispositivo mientras yo hago un cambio de pantalla, ¿ok? Entonces, fíjate, me voy a esta partecita de aquí donde te tengo la información. Ok, allí se ve bien. Sobre lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo. Voy a bajarlo un poquito más, un poquito más. A ver, allí. Exacto. Ok. Observa la diferencia, mira. Un circuito en serie es aquel en donde las resistencias van una tras de otra, fíjate. Como esta de aquí, como la que tienes en la parte izquierda de tu pantalla, mira, ¿ves? O la ilustración 1. Aquí dice circuito en serie. Fíjate la diferencia con la ilustración 2, que es el circuito en paralelo, mira. Mira que la disposición es diferente. Aquí en cambio las resistencias van una sobre la otra o una debajo de la otra. ¿Ok? Como tú lo quieras ver. Si ves, esto es un circuito en paralelo y esto es un circuito en serie. Ambas tienen sus propiedades, tales así que para un circuito en serie, la intensidad de la corriente es la misma, aunque las resistencias son diferentes, como te das cuenta. ¿Ok? La intensidad de la corriente es la misma. ¿Ok? El voltaje, en cambio, también es diferente en cada una de estas resistencias. O sea, no es el voltaje de 6 voltios no es el mismo en todo el circuito, en un circuito en serie. A diferencia de un circuito en paralelo,
El voltaje, en cambio, es el mismo para cada una de estas resistencias. Nota que cada una de estas resistencias siempre tiene una conexión hacia el polo positivo y una conexión hacia el polo negativo. En cambio, en el circuito en serie, observa que una resistencia tiene una conexión hacia un polo y la otra patita, digamos así, o la otra parte de la resistencia está conectada hacia otra resistencia. Esa es otra de las formas también de identificar un circuito en serie y un circuito en paralelo. Entonces, te decía, las propiedades de un circuito en paralelo son que el voltaje es el mismo para cada resistencia. Cuando tú veas que una resistencia tiene una de sus partes que va hacia un polo y la otra parte va hacia el polo opuesto, entonces quiere decir que es un circuito en paralelo. Y aquí se cumple que el voltaje es el mismo. Si el circuito tiene 6 voltios, por esta resistencia pasarán 6 voltios, por la resistencia R2 también pasarán 6 voltios, por la resistencia R3 también pasarán 6 voltios. A diferencia, en cambio, de la intensidad de la corriente, que será diferente para cada resistencia, ¿ok? En cambio, en el circuito en serie, la intensidad de la corriente es la misma para cada resistencia. Otra de las diferencias, la fórmula, fíjate, en un circuito en serie, aquí he puesto mal la fórmula, muchachos, un ratito. Déjame corregir un momentito control C, control X. Déjame corregir un ratito esto. He puesto cambiada la fórmula, un ratito, por favor. Listo, allí, ok. Ahí está, solucionado el problema. Ya. Subirla, pero creo que ya no sube. Ok, bueno, ahí está. Esta es otra de las diferencias, la fórmula. Esta fórmula, por ejemplo, para un circuito en serie, es fácil sacar la resistencia total. El objetivo cuando tú tienes diferentes series o varias series en un circuito, el objetivo es dejarle en una sola resistencia. En este caso, esa sola resistencia se va a llamar RT o resistencia total. Para un circuito en serie, la RT o resistencia total va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Es decir, en este caso sumarías R1, que está aquí, más R2, más R3. Lo mismo acá, sumarías R1, perdón, acá en cambio la diferencia es que la resistencia total es igual a 1 sobre el inverso de cada una de las resistencias, es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Mira que es mucha la diferencia en la fórmula, ¿ok? Date cuenta. La fórmula de la resistencia paralela es un poquito más elaborada, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Entonces tengan a la mano calculadora porque vamos a hacer unos cálculos sencillos. Listo. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, la resistencia en serie de este circuito, la resistencia total? Vámonos acá entonces. Fíjate, la fórmula es RT es igual a R1 más R2 más R3. Entonces tú reemplazas, facilito, reemplaza solamente los datos, mira. Reemplaza los datos allí. R1, ¿cuánto vale? En este caso del ejemplo vale 100, más R2, ¿cuánto vale? 50. Escribe 50, más R3, ¿cuánto vale? 150. Quiere decir que esta resistencia total de este circuito en serie viene a salir igual a, sumas 100 más 150 más 150, 300 ohmios. La unidad de medida de una resistencia es el ohmio, ¿verdad? Voy a escribirlo simplemente, el ohmio. No le voy a ponerle el símbolo que es la letra griega omega, ¿ya? Voy a ponerle solamente OH. Ohm, o ohmios. Listo. Si yo quisiera calcular una de las intensidades aquí, ¿qué hago? Utilizo la ley de Ohm. Acuérdense del triangulito, ¿ok? No lo tengo ahorita a disposición, pero ustedes sí lo deben de tener, ya tienen que haber venido leyendo. Entonces, observen el triangulito de la ley de Ohm. Ustedes tienen en la punta del triángulo, lo tienen al voltaje y abajo en la base lo tienen a la intensidad y a la resistencia. Por lo tanto, si yo tapo la intensidad, me queda voltaje sobre resistencia total y solamente me toca reemplazar el dato nada más. Si yo quiero sacar la intensidad de la corriente total del circuito, entonces yo lo que hago es simplemente reemplazar el dato. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo aquí? La intensidad de la corriente sería en este caso
El voltaje, que en este caso es de 6 voltios, reemplazo 6 aquí, escribo 6. El voltio corresponde a 6 voltios. Y la resistencia total, ya la había calculado aquí, que sale 300. Entonces lo pongo aquí abajo, 300. Luego cojo calculadora y divido, cojan calculadora, saquen por favor la división de 6 dividido para 300, ¿cuánto da? Y me levantan la manito cuando ya tengan el resultado, por favor, rapidito, rapidito, vamos. Vamos trabajando con esa calculadora. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver quién tiene ya ese resultado. Ok, a ver, Michael Villamar, vamos, ¿cuál es el resultado? Ya está activo tu micrófono. Hola, ¿cuál es el resultado? Oh, yo creo que no se le escucha. Vamos a Carvajal. Carvajal, adelante. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 0.02. Eso, 0.02. Muy bien, listo. Entonces ponen aquí igual 0.0,02. Ok, y la intensidad de corriente que viene en amperios. Ponen solamente la A. Perdón, la A. ¿Ya está? ¿Sí? Listo. Esa es la forma de calcular la intensidad de la corriente y la resistencia total de un circuito en serie. Ahora, ¿cómo calculan ustedes el circuito en paralelo? Por ejemplo, aquí tienen resistencia total, utilizan esta fórmula, voy a subirlo un poquito más acá para que no me haga falta espacio. Entonces, fíjate, es un poquito diferente. Yo quisiera que ustedes traten de hacerlo ustedes mismos, ya solamente reemplazando los datos. ¿Qué es lo que tienen que reemplazar allí? Por ejemplo, voy a copiar esta partecita de aquí otra vez para yo reemplazar los datos más rápido. Vayan haciendo ustedes también desde sus espacios. Vamos, reemplacen R1. Aquí reemplazan R1. R1 en este caso viene a ser 15. Escriben el 15. Luego reemplazan aquí R2. Ya vayan sacando el resultado, por favor, que yo estoy haciéndolo aquí en la máquina. Ustedes lo están haciendo a mano. Es mucho más rápido. Vamos, pilas. Y acá reemplazan R3. Fíjate qué facilito esto. Mira, solamente tienes que aprenderte la fórmula. R3 en cambio tiene 165 ohmios. Reemplazas ahí el valor de 165 ohmios. Luego tomas calculadora, divides 1 para 15 y sumas para 1 sobre el 55 y sumas para 1 sobre 65. Vamos, ¿cuánto es ese resultado? Los que tienen abierto el micrófono, vamos, rapidito. La suma es 235. 235 te salió la suma. No creo. No te puede salir. ¿Me dijiste 235? No. Mira, tomen ustedes, primero tienen que hacer la división. Recuerden que esto es una fracción en donde tienen un 1 como numerador y todas estas fracciones como denominador. Primero tienen que resolver todo esto, ¿ya? Pero con la calculadora es más sencillo. Mira que en un proceso matemático sin calculadora todavía podría ser más laborioso. Tienen la calculadora a la mano, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? 1 dividido para 15, por ejemplo. 1 dividido para 15, eso me da 0.06. Bueno, redondeándolo, 0.07. Vayan inscribiendo. A ver. Voy a volver a copiar esto de aquí. Lo voy a poner acá. A ver. Un ratito. Oh. Bueno, ok, vámonos acá entonces. A ver. Aquí, este valor de aquí me da 0.07. 0,07. Así les debe de quedar, ¿ya? Luego, este valor de aquí
1 dividido para 55 me da 1 dividido para 55 me da 0,02. Vamos a hacerlo con 3 décimas nada más, ya, con 2 décimas nada más. 0,02, redondeando. Más esta fracción de aquí, cojo calculadora y divido 1 dividido para 165. A ver, un ratito. Esta partecita de aquí. No la puedo agarrar todavía. Divido 1 dividido para 165. ¿Ya? Y me sale 0,01. Redondeémoslos a 0,01. Ya, no hay problema. No hay problema. A ver. 0,01. ¿Ya? A ver. 0,1, 0,2 se me fue allí. A ver. Yo estoy un poquito trabado con la máquina. La verdad que no me ayuda mucho. Pero para el próximo año, si seguimos así, en virtualidad también, por un caso, tener una pantalla táctil que me permita trabajar más rápido. A ver, bueno, aquí no puedo trabajarla yo, pero aquí debería de dar 0, redondeado 0,01, ¿ya? A ver, creo que ahí voy a poder, a ver, 0,01. Oh, me quedó la coma acá. Coma. 0,1, ya. A ver, esta coma de aquí la podemos sacar, ¿ya? Listo. Ok, aquí sería un 0, pero bueno, no hay problema porque el número es lo mismo, ¿ya? Bueno, ahí traté de poner el 0. Listo. A ver. Ok. Ah, no, perdón, estoy poniendo el 1 allí, por gusto, el 1 sobre. A ver, un ratito, un ratito. A ver, sería 0,01. Ya, listo. A ver, ahí está mejor ya. Ok. Si ustedes ahora dividen, fíjense que ahí tienen, eso sería, ahora cogen abajo y dividen. 0, suman, perdón, ahora sí suman. 0, vayan siguiéndome por favor y haciendo en sus calculadoras también. 0,07 lo sumo a 0,02. Sumo a 0,01 y eso me da 0,1. ¿Ok? Me queda total 0,1. Entonces esto sería igual a 1 sobre, voy a poner aquí otra vez esta partecita. Ya, listo. A ver, aquí a 1 sobre 0,1. ¿Listo? 0,1. Divido ahora 1 dividido para 0,1. 1 dividido para 0,1. Y eso me da 10. ¿Ya? Quiere decir que esto es igual a, finalmente, esto es igual a 10. 10 que, como estamos hablando de la resistencia total, serían ohmios también, ¿verdad? Ohmios. Entonces, a ver, voy a ponerlo aquí ahora sí con con el símbolo de la letra griega omega. Está aquí. Ok, ahí está. ¿Sí? Ahí te queda entonces 10 ohmios. Así se calcula la resistencia total en un circuito en paralelo, ¿ya? Tómenle captura de pantalla, por favor. Miren qué fácil, solamente he cogido calculadora. No necesito procesos complejos matemáticos, solamente se necesito coger una calculadora y hacer lo que me indican allí. Primero, repito, sumo esta parte que está aquí abajo. Miren que esto es una fracción que a su vez está compuesta en el denominador de otra fracción. Entonces, ustedes desarrollan primero esta fracción con calculadora en mano. Dividen 1 para 15, suman a 1 sobre 55 y suman a 1 sobre 165.
te da este resultado de aquí. Ahora si sumas todo esto que está en el denominador y te queda felizmente una sola fracción. Una vez que tienes toda esa fracción, divides y te queda el resultado total. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, para calcular la... Voy a subir un poquito más esto de aquí. Ok, para calcular la intensidad de la corriente, también es sencillo, fíjate. Como ya tengo, por ejemplo, sabemos que la intensidad de la corriente es diferente, ¿verdad? Es diferente en cada una de las resistencias. Entonces, allí lo que me toca es simplemente reemplazar el dato. Por ejemplo, allí, voy a ver un ratito. Ok, allí. Esto es igual a... Vamos a trabajar aquí mismo en la ecuación. Esto me queda... Reemplazo aquí el dato. El voltaje de la resistencia 1... a ver, para calcular esto de aquí, la resistencia total, primero la necesito, ¿verdad? Aquí tenemos resistencia total, equivale a 10 ohmios. Listo, esto es lo que yo podría calcular aquí con respecto a la resistencia total. Ahora, necesito calcular entonces la intensidad total. Ya no pondría entonces aquí en fórmula intensidad 1, sino que intensidad total, para poder calcular entonces las diferentes intensidades que yo quisiera. ¿Cuál es la intensidad total del circuito? Entonces sería aquí el voltaje de la resistencia, voy a ponerlo así, el voltaje total nomás, ¿ok? Aquí, voltaje total, dividido para la resistencia total, aquí sí, ya, resistencia total. Voy a arreglar esta formulita, ya. Ok, resistencia total. Entonces, reemplazo los datos. El voltaje total sería 6. Aquí tienes tú 6 voltios. Y la resistencia total, ya la calculé acá arriba, que sería 10 ohmios. Entonces tú pones 10 aquí. Fíjate que todo esto por la ley de Ohm. Finalmente esto es igual entonces. Coges 6 dividido para 10 y te sale 0.6. 0,6. La intensidad total en qué viene, en amperios. ¿Ok? En amperios. Listo. Ahora ya tengo la intensidad total. Si quiero calcular cada una de las intensidades que pasan por cada una de estas resistencias, es sencillo. Solamente reemplazas aquí en la fórmula. Intensidad 1, por ejemplo, es igual al voltaje total, que en este caso es 6, porque el voltaje no cambia. El voltaje es el mismo en cada una de estas resistencias. Y acá abajo, ¿qué le pondrías? Acá abajo le pondrías la resistencia 1, que en este caso equivale a 15. Si quieres calcular la intensidad, en cambio, acá en la resistencia 2, simplemente pones el voltaje sobre resistencia 2. El voltaje ya sabes que es 6 sobre la resistencia 2, y así tienes las intensidades de corriente en cada uno de los circuitos. Al final, puedes, en cada una de las resistencias, al final las sumas cada una de las resistencias, esas intensidades, y te tiene que salir 0,6 amperios. Ok, eso te lo dejo para que lo resuelvas en casa. Bien, listo. ¿Qué dice? Vámonos al examen ahorita. A ver cómo estamos de tiempo. Nos queda 4 minutos. A ver, vámonos al examen un ratito. Mira para que veas que es sencillito. Ya una vez que hiciste o que ya entendiste esta parte, ya ahora estás en capacidad de entender esta situación. Mira. Dice, la intensidad de la corriente que pasa por R2 y R3 es, mira, por R2 y R3 es, aquí tienes, mira, R2 y R3. Yo les pregunto a ustedes, ¿R2 y R3 está en serie o en paralelo? A ver, me responden por favor rápidamente los que tienen abierto el micrófono, si no levante la manito. R2 y R3, ¿están en serie o en paralelo? Ok, Saula, a ver, vamos, rápidamente, vamos. No se me duerman, por favor. Paralelo, profe. Están en paralelo, correcto. Si están en paralelo, entonces simplemente, ya sabes que están en paralelo. Ahora te dice, como están en paralelo, ya sabes que la condición es que el voltaje es el mismo y que en cambio la intensidad de la corriente es diferente. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, la intensidad de la corriente que pasa por R2 y R3 es diferente en cada resistencia. ¿Qué dirías tú? ¿Es la misma en cada resistencia? ¿Es nula? Da 5 amperios para R2 y de 1 amperio para R3. Fíjate que ya es fácil calcular, porque si ya sabes que la ley que gobierna un circuito en paralelo es que el voltaje es el mismo, pero la resistencia es diferente. Entonces mira que aquí ya tendrías la respuesta, mira, ¿ves? Es diferente en cada resistencia, ahí tendrías la respuesta.
porque ya conoces la ley que gobierna un circuito en paralelo y un circuito en serie, que ya te lo acabé de explicar. Si tienes duda y piensas que es la D, entonces podrías sacar cada una de las resistencias que están, cada una de las intensidades que pasan tanto por R2 como por R3, pero para eso tienes que calcular RT de este circuito en paralelo, de este tramo que está en paralelo, ¿ok? Eso te lo dejo entonces para casa. La intensidad total del circuito, voy a hacer aquí una compartición de pantalla para poder ver el gráfico. A ver, aquí. Ok, voy a bajar un poquito aquí. Aquí el gráfico. Listo, aquí. A ver, vámonos entonces con la 2. Ahora te dice, la intensidad total del circuito mixto en amperios es. Entonces, calcular esto es sencillo, porque mira, primero tienes que calcular esta resistencia que está en paralelo, que ya sabes cómo calcularla, ¿ok? Una vez que ya tienes esta resistencia en paralelo, es como que si ya tuvieras aquí una sola resistencia y luego te queda, ese resultado te queda en serie con estas dos más. Al final sacas una resistencia en serie y tienes la resistencia total. Como ya tienes la resistencia total, entonces puedes sacar la intensidad total de tal cual hicimos aquí en la gráfica de aquí. Igualito, tal como hicimos aquí, igualito. ¿Ok? Con esta misma fórmula. Y allí te vas a dar cuenta qué valor tiene la intensidad total. ¿Listo? Me voy entonces al ítem 8. En el ítem 8, la intensidad total en ohmios entre el nodo B y E. Aquí es importante aclarar lo que es nodo. ¿Qué es nodo? El nodo es un punto que separa alguna resistencia o alguna parte del circuito. Estos puntitos negros se llaman nodos, en otras palabras, ¿ya? Entonces, mira, entre el nodo B y E, aquí tienes el nodo B y el nodo E. Quiere decir que estamos trabajando con toda esta parte que está aquí, que ya la habíamos analizado previamente, acuérdate. Entonces, ¿qué te dice? Que la resistencia total en ohmios entre el nodo B y E es de, ¿qué tienes que hacer para eso? Calcular la resistencia en paralelo, como ya lo había hablado al principio. ¿Ok? Calculas la resistencia en paralelo. ¿Cómo lo haces? Mediante la fórmula que ya la hicimos aquí, mira, ¿ves? Mediante esta formulita, como tienes dos resistencias, lo que haces es eliminar una de estas, ¿ok? Y te quedas con 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Así, de esta forma, dispuesta. Reemplaza los datos, entonces vas a tener el valor de la resistencia total en ese nodo, ¿ya? Listo, vámonos entonces para la novena. En la novena, voy a subir un poquito más esto de aquí. Con esto termino, muchachos, ya no me da más el tiempo, me esperan unos minutitos más. A ver, en esta parte de aquí, nos dice, a partir de las siguientes afirmaciones, quiere decir que todas estas 5 son afirmaciones. Las resistencias R2 y R3 están en paralelo, es correcto, fíjate, tú le vas poniendo al ladito, es correcto, es verdadero. Le vas poniendo al ladito de cada una de estas, le vas poniendo el valor de verdad, ¿ya? Es verdadero. Ok, por ejemplo, la siguiente te dice, la cantidad del voltaje en las resistencias R2 y R3 es el mismo en ambas. La cantidad de voltaje en R2 y R3 es la misma, es verdadero también. Acuérdate que ese es un principio de los circuitos en paralelo. ¿Ok? Es la misma. Entre R2 y R3 están en paralelo, por lo tanto el voltaje es el mismo. La intensidad de la corriente para las resistencias R2 y R3 tiene igual valor para ambas. Eso es falso, porque ya sabes de que como es un circuito en paralelo, la intensidad de la corriente es diferente que la que pasa por aquí y diferente a la que pasa por acá. Entonces, esto es falso. El voltaje total del circuito es de 24 ohmios. El voltaje total, sí, correcto. El voltaje total, mira, está aquí en la gráfica, es de 24 ohmios. Recuerda que yo puedo diferir algo estas afirmaciones, a total de que tú ya sabes las normas que existen tanto en un circuito en serie como en un circuito en paralelo. No te voy a poner lo mismo, por supuesto, pero te voy a hacer un jueguito de palabras nada más. Por eso tienes que estudiarte bien las propiedades de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Bien estudiadito eso y listo. Vas a estar en capacidad de poner con toda certeza el valor de verdad de cada una de estas premisas. Bueno, entonces esto es verdadero. ¿Ok? La resistencia R2 y R3 está en serie. Esto es falso. Porque ya sabemos que eso está en paralelo. Entonces, esto es falso. Listo. Ahora, te dice, elige la alternativa correcta. La premisa 5 es verdadera, eso es falso.
Entonces no puedes elegir esta aquí porque te están pidiendo que elijas la alternativa correcta. Me voy a pasar a la D, donde dice las premisas 1, 2 y 3 y 4 son verdaderas. 1, 2, 3 y 4 son verdaderas, tampoco. Me voy a la C. Las premisas 2, 3 y 5 son falsas. 2, 3 y 5. No, no, tampoco es verdadera. Las premisas 5 y 2 son falsas. Las premisas 5 y la 2 tampoco. Bueno, aquí yo creo que ha habido un pequeño error en esto que ahorita lo estuve haciendo. A ver, pero es solamente cuestiones de relato. Déjame revisar un ratito esta tercera. La intensidad de corriente para las resistencias R2 y R3 tiene igual valor para ambas las resistencias. La intensidad de corriente. Bueno, eso es falso. Bueno, solamente hay que arreglar, muchachos, aquí la alternativa. Esto lo preparé recién ahorita para ustedes, para estas clases rápidas. Entonces, bueno, ahí hay un pequeño error. Pero bueno, esta es la forma de resolver este ítem. Entonces, ustedes van leyendo, suponiendo que aquí, esta premisa de aquí, tenía que haberla puesto más arriba. ¿Ya? Tenía que haberla puesto más arriba, se me fue y la puse en ese lado. Ok, entonces, debería de ir aquí. ¿Ya? Entonces, te dice que las premisas 5 y 2 son falsas, esa es la correcta. ¿Sí ves? La 5 que está aquí y la 2 que está aquí. ¿Ya? Entonces, esta es la verdadera. Por lo tanto, esta sería la respuesta. ¿Listo? Si ves, esta es la forma de poder responder a este ítem que es totalmente sencillo. Solamente tienes que conocer las propiedades de las resistencias tanto en serie como en paralelo. Ok. Solamente tenemos entonces media horita, muchachos. Mil disculpas. Es un horario que nos dieron, como ustedes sabrán, el día de ayer de urgencia. Tenemos que estar en la presencialidad de aquí, salir corriendo al colegio. Les pido mil disculpas entonces por aquello que nos quedó en el tintero, pero solamente ya para que ustedes... Así son las disposiciones de las autoridades, que solamente se les dé indicaciones. Este último ítem que habla de la la unión de la ley de la gravitación universal con las leyes de Kepler. ¿Cómo se resuelve esto? Mira, te voy a dejar aquí la fórmula. La fórmula que te tienes que aprender es esta de aquí, fíjate, que es sencillita. Esta de aquí, para resolver ese ítem. Ahí, tómale un captura de pantalla y te aprendes esa fórmula, que es la que yo les he dado cuando resolvimos los ejercicios en clase. ¿Ok? En el quimestre anterior. Entonces, para calcular la masa, según este ejercicio que está aquí, equivale a 4pi elevado al cuadrado por el radio al cubo. El radio es la distancia promedio del satélite que está girando alrededor de la estrella. Eso lo elevas al cubo, dividido para g, que es la constante de gravitación universal, multiplicado por el periodo de la órbita elevado al cuadrado. Entonces, reemplazas todos esos datos que están aquí, extraes los datos. Fíjate que aquí te da la órbita, que te la da en metros, ya todo te lo da en el sistema internacional. La órbita te la da en metros, eso significa el R, este es el R. Este de aquí, en cambio, te dice el periodo, fíjate que hasta te lo nombra, ya ese es el T en la fórmula, es el periodo, fíjate acá hasta G. Listo, ya tienes todos los datos. Ya con eso ya tienes todos los datos. Tienes R, tienes T y tienes G. Reemplazas ahí esos datos, elevas al cuadrado el pi, elevas al cubo el radio de la órbita y elevas al cuadrado el periodo, multiplicas por la constante de gravitación G, que es 6.67 por 10 a la menos 11, resuelves con calculadora en mano y listo, ahí tienes el resultado. Entonces, ahí tienes la respuesta para que saques el cálculo. Entonces, tómale captura de pantalla y trabájalo en casa. ¿Listo? Es todo conmigo, no hay tiempo ni siquiera de preguntarles. Y bueno, antes de irme, sí quisiera saber si hay alguna pregunta. Esta es la última clase, muchachos. Ya no hay más clases. Ya en la próxima semana nos han de destinar el horario para que den ustedes el examen. Ok, si es virtual, será sobre lo voy a hacer en el aplicativo Forum. Si es presencial, lo haré entonces allá en el colegio. Como ustedes sabrán, van a tener que asistir entonces al colegio, dependiendo cómo sea. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho entonces. Que la pasen muy bien. Chao, chao.